Un saludo para todas las personas que están viendo este video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo analizar un cascarón con forma de paraboloide hiperbólico, el cual se encuentra empotrado en uno de sus extremos. Vamos a utilizar el software ANSYS Workbench en su versión 2020 R1. En este caso, yo tengo una licencia de carácter académica, una licencia estudiantil. A partir de la información de un paper, voy a mostrarles cómo realizar el análisis estructural con varias consideraciones y comparaciones, las implicaciones que tiene ubicar una malla refinada, una malla con distintos órdenes de elementos finitos. También mirar el asunto de una malla discretizada o una malla suavizada. Y al final mostrarles un diseño esquemático basado en las teorías de momento flector máximo y momento flector mínimo. También teniendo en cuenta el momento torsor. A continuación tenemos el artículo de referencia. Lo podemos encontrar fácilmente en este enlace que nos redirige hasta acá. En este caso yo ya lo tengo descargado adecuadamente y se los voy a mostrar. El ejercicio es el 3.9, es el paraboloide hiperbólico, y en términos generales les voy a contar que está descrito por una función de la forma z menos y es igual a y menos x al cuadrado, esto para un dominio en el plano xy entre menos 1 y 1. Tiene unas cuantas consideraciones. Aquí pues nos dice que tiene un empotramiento en uno de sus extremos, y adicionalmente, como les voy a mostrar a continuación, se hace una suposición para poderlo modelar solamente a la mitad y así generar un ahorro computacional. En mi caso, para fines demostrativos, no voy a hacer esta simplificación y voy a hacer todo el análisis completo. El paraboloide viene descrito por esta figura, y lo que el paper quiere decir es que está empotrado en toda esta longitud y pues solamente se analiza la parte que está sombreada. Sin embargo, yo voy a analizarlo todo. Aquí pues se muestran distintos resultados con el ensayo de varios elementos finitos. En mi caso particular, pues les voy a mostrar un resultado con una malla que cumple con las especificaciones de refinado adecuado en los puntos necesarios. Los valores de ingreso yo los voy a estar mostrando a lo largo del problema. Sin embargo, pues puedo contarles que esto está, digamos, normalizado en el sentido de que maneja valores estándar. En este caso, pues no nos dan unidades. Lo que es recomendable es usar unidades consistentes. En mi caso, pues las del sistema métrico internacional. Voy a utilizar para facilidad de manejo del modelado en AutoCAD los centímetros, también los pascales, y a partir de esto pues vamos a ingresar todos los datos. Entonces yo voy a ingresar a un archivo AutoCAD para mostrarles cómo empecé a hacer mi modelación. No voy a mostrarles exactamente cómo monté todo, pero sí de forma general cómo se haría para este caso. Una de las recomendaciones es que pues, me están dando la función de cómo se comporta esta membrana, este cascarón. Entonces yo generé un archivo en Excel que fácilmente me puede introducir todos estos datos de la información. Básicamente tengo coordenada X, y la Z, que viene calculada por la ecuación que nos viene definida
desde el planteamiento del problema. Aquí le agregué un más punto 25 para efectos de organización de la información. Ahora, organicé esto. Si notan, primero puse la coordenada X, luego la Z y luego la Y. ¿Por qué? Porque la configuración que tiene el ANSYS tiene el eje Y ubicado hacia arriba. Y eso pues tiene una consecuencia de que no va a coincidir exactamente con AutoCAD. Me tocó hacer varios artificios, pero finalmente logré generar una buena match. Entonces les voy a mostrar cómo funciona esto. Yo simplemente selecciono estas coordenadas que ya vienen organizadas de tal manera que AutoCAD las entienda. Yo voy a generar un modelo en 3D y voy a generar una polilínea en 3 dimensiones. Simplemente acá pego estas coordenadas y automáticamente se crea. Si ustedes ven, aquí se creó una de las curvas que viene pues dada con la cantidad de puntos que yo quise definir. Y así sucesivamente, si yo agrego otra polilínea en 3 dimensiones, automáticamente se escribe. Y así sucesivamente, pues voy a generar la superficie a partir de varias curvas con una de las funciones que tiene AutoCAD que ya le voy a mostrar. Entonces voy a empezar aquí a generar las curvas laterales. No se necesitan generar tantas curvas, con unas pocas basta. Ya tengo un poco modelado esto y pues corre bastante bien con una superficie suavizada como la que les voy a mostrar a continuación. Entonces, con mucho cuidado, uno selecciona todas las coordenadas y finalmente agrega la última curva. Ya teniendo esto, ustedes observan que esto pues, naturalmente está invertido con la nomenclatura que maneja el AutoCAD. Luego, pues me voy y genero una unión. Entonces voy a unir, en este caso pues está en español. Notarán que se me generó una unión de todo el borde. Y a partir de esto, yo me voy con una función que se llama, la busco aquí por superficie y busco parche superficie. Esta función parche superficie es muy interesante porque pues voy a partir de una cadena, perdón, a partir de una curva super, a partir de una curva predeterminada, pues me va a generar una superficie. Ahí me la está generando y a partir de esto pues yo hago una serie de configuraciones que no es el caso mostrarlas en este momento. Entonces me voy para mi ANSYS para realizar el respectivo análisis de las estructuras que yo previamente definí en AutoCAD, que dependiendo pues de los requerimientos, estas van a tener unas formas y esta forma pues va a tener unas implicaciones en el análisis. Al ingresar al ANSYS, que es bastante pesado, lo primero que vamos a realizar es la definición del tipo de material. En este caso me están dando un material que tiene unas condiciones específicas, entonces no lo puedo buscar en ningún catálogo. Me voy primero a análisis estructural, static estructural, primero en este orden que me lo viene dado en el ANSYS. Voy a generar un nuevo material, doy doble clic acá, le pongo un nombre cualquiera y luego pues estamos en análisis lineal isotrópico, generamos un material. Aquí pues me genera varias posibilidades. En este caso pues yo voy a introducir lo que me da el problema. El problema me dijo que era 2e a la 11 las unidades que yo quiero. Yo les comenté que iban a ser pascales y la relación de Poisson va a ser de 0.3. De esta manera simplemente cierro y ya queda chuleado. Luego me voy en la parte de geometría y lo interesante es que ANSYS por defecto, cuando yo defino una geometría, me va a cargar convenientemente como un elemento shell, tal como les voy a mostrar un poco más adelante cuando
realicemos nuestros respectivos análisis. Estas herramientas que tiene ANSYS son bastante potentes porque me permiten realizar desde dibujos hasta un análisis bastante eficientes de muchas maneras. Entonces yo voy a ir a buscar uno de los tantos diseños que ya tengo guardado después de haberlo realizado en AutoCAD, y notarán que cuando yo cargo pues hay algunos elementos intrusos, entre esos pues esto que es el plano de AutoCAD, y esta parte de curvas, si ustedes observan, son una cantidad de líneas que no se necesitan, solamente requiero dejar definida una superficie. Ya con esto basta, cierro y ya me puedo ir al modelado. Realizando el modelado, lo primero que hay que revisar es la ubicación de puntos de interés para el análisis. ANSYS permite definir grupos por nombres con el fin de que al hacer la definición de los apoyos, del refinado de las mallas, se puede hacer de una manera óptima sin repetir procedimientos. Entonces, mientras carga, les voy a contar que la idea es mostrarles ya el modelo óptimo, el que realmente funciona, con varias implicaciones. Una de ellas es que no necesariamente al aumentar el orden del polinomio que va a generar las interpolaciones en el elemento finito, no necesariamente se va a mejorar el rendimiento de toda la estructura. También pues puede ocurrir que por el contrario lo empeore. También hay que observar que se debe ser muy cuidadoso con el tipo de figura a utilizar. Esto viene pues porque esta estructura paraboloide hiperbólico es bastante sensible a la geometría. Al definir una geometría inadecuada podemos generar resultados bastante equivocados, y pues vemos que esto está en una escala bastante pequeña. Vemos cómo viene definido pues porque esto tiene alrededor de 1 centímetro por las coordenadas que le di y por las unidades que le estoy dando. Esto pues de entrada podemos decir que es una lámina supremamente delgada, y lo que inicialmente vamos a hacer es que vamos a llenar estos espacios. El espesor, el que nos viene dado sin unidades, pero nosotros vamos a tomar en centímetros, venía dado por 0.001 centímetros. Entonces en milímetros quedaría 0,01 milímetros. Ya llené el primer espacio y el material le vamos a poner material. Verificamos que efectivamente este material sea el de 2 por 10 a la 11 pascales o 2 por 10 a las 5 megapascales y módulo de Poisson 0.3. Debemos poner mucho cuidado en la definición de la forma como se va a hacer este análisis. No vamos a considerar análisis no lineal, no vamos a utilizar efectos térmicos, y a partir de esto pues ya nos facilita algo que nos da el volumen con el espesor dado. Este volumen pues es muy importante porque nos dicen que esta figura que ustedes pueden observar en el paper viene cargada simplemente con su peso propio, en este caso pues con una densidad de 360 sin unidades. Por defecto vamos a darles las unidades de kilogramo por metro cúbico. Nos están diciendo que la aceleración de la gravedad la tomemos como 1, simplemente un modelo de referencia que nos va a servir bastante. Debemos aquí pues empezar a realizar un procedimiento. Yo creo que es oportuno pues abrir ya el archivo definitivo. Simplemente estaba mostrando cómo se hacía esta asignación, y aquí en abrir yo tengo en la carpeta del video, en la solución 1, ya tengo definido adecuadamente cómo se va a realizar el modelo.
Entonces ingreso a esta parte de modelo y aquí pues vamos a definir las condiciones de apoyo, la carga, que en este caso no la vamos a considerar como peso propio, sino como una carga distribuida, siguiendo pues a estas hipótesis que tienen los elementos de tipo placa, tipo viga, e incluso pues extrapolando el concepto hasta tipo shell, porque esto pues como viene dado por el manual del software, por defecto utiliza la teoría de Reisner-Mindel. Entonces, esto pues debe cumplir con estas consideraciones. También es importante aclarar que eh, las longitudes aproximadas aquí son de 1 centímetro y el espesor viene dado por 0.001 centímetros. Entonces, pues tenemos unas relaciones de alrededor de 1/1000 y esto quiere decir que se puede realizar cumpliendo las hipótesis adecuadas de la formulación. Esto también es importante para no generar resultados erróneos. Entonces ya tenemos definido todo. En este caso definí un elemento que se llama path. Uno simplemente puede agregar un path, es un punto de control. Uno define unas coordenadas convenientemente, pues a partir de cómo hayan estado definidas. En este caso, lo que me sirve es el punto 1. El punto 1 es el punto de control que me viene definido en el paper para comparar los desplazamientos. A partir de esto, pues generamos un mallado. En este caso, pues voy a definir dentro del ANSYS que el elemento va a tener un orden lineal, lo que les decía ahora, que no siempre aumentando este orden se generan menos resultados. Ahora les voy a mostrar con una comparación de que efectivamente este es el resultado más óptimo. Este valor del elemento finito me hubiera gustado hacerlo más pequeño, pero es lo que la licencia estudiantil me permite. Esto es una malla no estructurada con el fin de pues, probar estos resultados en contraste con lo que el paper dice acerca de que las mallas estructuradas o no estructuradas tienen unos rendimientos diferentes, pero al aumentarse el número de elementos finitos tienen un rendimiento similar. Vemos como lo único que yo voy a modificar es el tamaño del elemento finito y el resto de elementos aquí simplemente es agregar un método. Mi método va a ser que van a ser triángulos con un comportamiento lineal. Voy a hacer un refinamiento. El refinamiento pues lo hice en esta selección de puntos. En todo este borde voy a hacer un refinamiento de orden 1 y aquí en en las cuatro esquinas, previendo el hecho de que estas esquinas son muy pronunciadas, pues va a haber una concentración de esfuerzos. Aquí pues comento que aquí va a estar el empotramiento, este es el lado empotrado del elemento, entonces pues cerca a los apoyos también se hace un refinamiento. Esta parte pues es de bastante cuidado, entonces por eso finalmente esta malla pues va a quedar generada de esta manera, refinada por acá, refinada en todo este borde y así sucesivamente y refinada en estas esquinitas. Vamos a mostrar aquí cómo hacer el análisis. Primero se define un soporte tipo empotramiento en el que se van a restringir todos los movimientos y se define una fuerza vertical. Aquí pues definimos los componentes. Este valor viene dado por el producto entre esa densidad, esa gravedad y ese volumen, y esto en últimas pues nos va a dar en newton, siendo consistente con las unidades que siempre he manejado para este tipo de problemas. No necesito más, el paper habla de una condición de apoyo en la mitad, pero simplemente es para poder hacer la simetría, en este caso no la estoy realizando. Y a partir de esto voy a correr el programa para mostrar cada uno de los resultados. Lo primero que es pertinente mostrar es cómo se calcularon los momentos de flexión y los momentos de torsión. Estos momentos
de flexión y de torsión, momento máximo, pues el programa no me los permite calcular, pero tengo una herramienta poderosísima que me permite, cuando yo estoy en esta parte de solución, definir un resultado de acuerdo con una nomenclatura que viene dada en el manual, en la que el momento yo puedo tomar valores de referencia y a partir de las fuentes bibliográficas, cumpliendo con las hipótesis, voy a verificar. Primero, pues sí me parece importante mostrarles que esto efectivamente sí es un elemento shell. Yo voy a dar control F para buscar el nombre del elemento. Aquí viene dado por un elemento tipo shell que se llama Shell 181. Esto, si uno lo busca en el manual de referencia de ANSYS, demuestra que es un elemento que lo definen tanto en términos de un cuadrilátero o de un triángulo, y tiene un comportamiento lineal. Esto viene dado por defecto. El software pues permite la generación de muchos más elementos finitos que vienen dados por todos por la teoría de Reisner-Mindel, en el que pues se van a especificar pues distintos órdenes de comportamiento de acuerdo con nuestros requerimientos, nuestra estructura y la pericia pues que nosotros como eh, diseñadores o como encargados de un análisis estructural vamos a realizar. Entonces, si yo quiero obtener los momentos, pues naturalmente por defecto yo puedo extraer los momentos máximos y mínimos principales, o sea, en la parte donde no tiene esfuerzos cortantes, también el esfuerzo cortante máximo, donde pues no tenemos este comportamiento, tenemos el comportamiento eh, que se muestra aquí. Y a partir de esto podemos calcular estos gráficos con estas expresiones que vienen dadas pues, por una relación con el espesor. Esto es el espesor y por un sexto y por el espesor. Y el momento flector 2 se pone S3 porque resulta que el software define S3 como el momento, perdón, el esfuerzo mínimo. El esfuerzo S2 en el software es el esfuerzo medio. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Entonces los momentos vienen dados por esto, los momentos inferiores vienen dados por esta figura, y pues nosotros podemos ubicar dónde están los máximos y los mínimos. Vemos que el máximo va a estar en el centro, el momento, perdón, el máximo de la cara superior va a estar en la esquina de los empotramientos. Naturalmente pues hay una concentración de esfuerzos, y el mínimo pues va a estar en toda esta zona de confluencia de esfuerzos que genera también una concentración importante. Momento 2, miren que por debajo es simétrico, y esto también viene dado por este cálculo. Entonces pues les voy a mostrar cómo también aquí se generan los diagramas con las direcciones principales. Esto ahora lo vamos a utilizar para realizar un esquema de diseño. También el software nos da la posibilidad de generar eh, los esfuerzos equivalentes de von Mises, que también son muy importantes en teoría de fallas. Y aquí pues, los esfuerzos verticales que vienen dados en el eje Y, el de referencia que está un poco aquí difícil de leer, sin embargo pues vemos que viene dado por este valor de 2.891 por 10 a la menos 5 milímetros, o 2.891 por 10 a la menos 4 centímetros, que es el que vamos a utilizar ahora en la comparación. Luego muestro que la reacción en el empotramiento pues viene dado por estos momentos, que también es importante porque de esto depende el diseño de ese empotramiento. La fuerza de empotramiento, la reacción, viene dado por cada uno de estos valores en el eje X, por unos valores en el eje X viene dado por un valor muy pequeño, y en el eje Z también.
donde naturalmente nos muestra que la reacción viene fundamentalmente para el eje Y, una fuerza vertical que va a soportar a lo largo de todo este empotramiento. También pues pudimos calcular los momentos en X, momentos en Y, con la misma lógica que les explicaba acerca de estas expresiones que tiene el programa a partir de una nomenclatura que se tiene adecuadamente. El momento XY, observamos que tiene un comportamiento completamente simétrico y la oposición de los colores es un tema estrictamente de ubicación, nomenclatura. Entonces, los momentos torsores que vienen dados por la, la mitad, la mitad de los bueno, mejor dicho, el promedio, me equivoco, hablo del radio del círculo de Moore, donde le quitamos al momento 1, le quitamos el momento 2, esto pues básicamente dice eso, y vemos pues todo este comportamiento, vemos cómo pues se sigue insistiendo que estos puntos críticos vienen dados por los máximos acá. Ahorita hablábamos de que en el momento lector vienen dados por acá, pero en el momento torsor aparece ya esta parte zona cerca del empotramiento. Vemos como los cortantes máximos y mínimos, esto si lo ponemos dentro de valor absoluto, que es lo que en última nos interesa, vienen también dados en los apoyos. Aquí vamos por el cortante, este es el cortante con respecto al eje X en esta dirección que estoy señalando, y este es el cortante en esta dirección, y vemos cómo pues tiene este comportamiento también, que se genera un espejo de cara a cara, y el cortante máximo lo calculamos como una expresión en Pitágoras en la que lo vamos siempre a tener valores positivos, que es el que en última nos interesa, y también observamos que pues aquí de pronto por un error de aproximación, pero vemos como los mínimos están en estos dos y los máximos en estas dos esquinas, que persiste que son estos apoyos. Y la dirección, esto ya es un problema que de pronto sí le vi a la forma como visualiza el ANSYS, sin embargo pues pude calcular algo. Logré con este artificio, calculando con la arcotangente, como viene dado por la formulación matemáticas, los ángulos de giro, de pronto un poco difícil de leer, pero pues no es imposible. Entonces, es ya para terminar y mostrar el respectivo diseño, comparar todos estos resultados en, en una tabla de Excel que preparé aquí previamente. Y en esta tabla pues vemos distintas mallas. Las mallas las voy a mostrar acá. Las voy a acercar un poco. Esta es una malla discretizada. ¿Por qué la malla es discretizada? Porque viene partida en pequeñas láminas. Aquí tiene un cuadrito, otro cuadrito, y pues esto forman cuadriláteros rectos. Esta malla yo la definí previamente en AutoCAD, luego con un tamaño específico del elemento finito la logré calcular, y pues ahora les muestro los resultados. Cogí esa misma estructuración, es una malla discretizada en líneas rectas muy grandes, y le puse una malla que me genera el software automáticamente para observar su comportamiento. Luego ya cogí un elemento suavizado, el que inicialmente mostré en AutoCAD, y le puse una malla con elementos estructurados de manera ordenada sin refinar. Y pues para tener el contraste, la malla que se utilizó finalmente, con la que se va a hacer el diseño o el esquema de diseño, ya viene refinada, ya viene con todas las consideraciones importantes en un buen modelado de elementos finitos. Entonces tengo aquí que estas, para las mallas discretizadas, las primeras cuatro, cuando yo discretizo esto, pues observarán que el mejor resultado está cuando este es el valor de referencia, esto es lo que nos viene dado por el paper, y vemos como la mejor malla y el mejor comportamiento es con un elemento lineal
este 181 shell 181 es lineal y el shell 281 es comportamiento cuadrático. Y vemos como si yo le meto algo cuadrático a una malla discretizada, pues me va a generar que me va a subvalorar casi un 40% el resultado. Y miren lo que pasa si yo le pongo muchos elementos finitos a eso. El resultado, pues a pesar de que no es muy diciente porque el desplazamiento que estamos midiendo, vengo para acá, el desplazamiento que estamos midiendo aquí en el punto C es bastante complejo porque y bastante sensible a la forma como introduzca la malla. Yo hubiera preferido que el valor de referencia estuviera acá, de pronto para tener un poco más de margen de maniobra, porque este valor tiene más cifras significativas y tiene un comportamiento libre que no depende pues de la otra zona y pues viene a un borde. Entonces vemos como en estas mallas discretizadas, eh, si yo utilizo el elemento cuadrático, lineal, pero miren, aquí utilicé muchos elementos y también utilicé una formulación cuadrática y me subvaloró muchísimo con respecto a la respuesta de referencia. Ahora, aquí pues noto que si yo utilizo una malla suavizada eh, y utilizo esa malla estructurada que les mostré donde no tuve ninguna consideración, me van a generar estos valores comparativos que están 1 o 2% por encima, dependiendo del elemento finito que esté utilizando. Miren que el cuadrático me sobrevalora más que el lineal. Y adicionalmente, cuando vamos a observar elementos, el mallado que yo finalmente les mostré, vemos como el mejor comportamiento es con el elemento shell 181, el elemento lineal, y tiene un comportamiento que es casi el mismo que viene dado por el valor de referencia. Y otra vez, lo puse cuadrático con la misma cantidad de elementos finitos, la misma forma de los elementos finitos, y pues me sobrevaloró alrededor de un 1% este resultado. Entonces me voy a ir para los resultados nuevamente y voy a coger estos momentos flectores. Voy a tomar un recorte, les voy a mostrar, pero el recorte convenientemente lo voy a hacer en esta posición. Resulta que con esto yo me vengo para un archivo en Paint, lo pego y cojo también las direcciones. Estas direcciones principales son de los esfuerzos, pero en últimas esa magnitud no me interesa tanto. Lo que me interesa es esa dirección, que es la misma tanto para los esfuerzos como para los momentos, porque son cantidades proporcionales. Entonces me vengo por acá, notarán la forma de las flechas. Voy a acercar esto un poco y hago el recorte nuevamente. Las flechas azules son las de lo que aquí la nomenclatura dice, son las de los esfuerzos mínimos, y las rojas son las de los esfuerzos máximos. Entonces achico un poco esto acá y a partir de esto les va a mostrar un diseño esquemático siguiendo. Es importante acá que el diseño ideal, un diseño que pues no tiene en cuenta todo el tema constructivo, y también teniendo en cuenta que esto es una estructura bastante extraña, poco común en la práctica, pues vamos a realizar un diseño de este tipo. Voy con este lápiz y les muestro. Resulta que lo importante aquí es seguir el comportamiento de todas estas líneas, mirar cómo van cambiando estas líneas de esfuerzos constantes, y estas son las que pues, nos van a mostrar a partir de esa gráfica. Yo creo que mejor lo pongo aquí en paralelo, acerco un poco y pongo este archivo por acá. Notarán que
Estas líneas rojas tienen esta dirección, entonces pues uno va ubicando refuerzos justo en la dirección de estas líneas para el caso de la cara superior. Y vemos también cómo a la medida que yo me acerco a estos apoyos, pues aquí se van generando una necesidad, un requerimiento de refuerzos adicionales. Entonces, bajo esta lógica, siguiendo estas flechas, las líneas de dirección principal, pues se realiza todo un proceso de esquematización de cómo debería ser el refuerzo. Entonces uno, por ejemplo, se viene por acá y hace un corte acá, luego completa un refuerzo aquí por el estilo, de tal manera pues que se va completando pues esta simetría. Es un refuerzo que de cierta manera pues se puede ubicar simétrico, y nuevamente por aquí tiene que ir un refuerzo que corte todas esas líneas de variación de esfuerzo. Me voy por aquí más o menos por la mitad, igual eso es muy esquemático, y pues así sucesivamente pues se va generando una consideración de refuerzo superior. Vemos que esto es una estructura bastante delgada. Al ser bastante delgada, si nosotros vamos a revisar nuevamente esos esfuerzos máximos, esos esfuerzos mínimos, o sea los de la cara inferior, vemos que son completamente simétricos naturalmente porque el empotramiento viene en esta zona. Entonces el refuerzo va a ser bastante simétrico, y pues en caso de que esto llegase a ser una estructura real de concreto, se ubicaría pues esquemáticamente como observamos en esta figura. Lo importante es que estas teorías de falla y estas teorías de refuerzo se utilicen con un criterio adecuado. Entonces vemos cómo es indispensable que en esta zona haya un refuerzo bastante prominente que me genere la resistencia para esta concentración de esfuerzos. Vemos como aquí en el ANSYS yo le cambié bastante la escala porque me estaban generando unas concentraciones importantes en estas esquinas. Con esto pues doy por terminado la explicación de cómo realizar este análisis, cómo realizar un diseño esquemático de esta figura tipo shell. Es una figura eh, que en la literatura se conoce como cascarón, y que para este caso es bastante extraña, bastante poco común en la práctica.